Hermanos, continuamos con nuestro programa Profundizando en la Fe y ahora entramos en el tema medular, en el tema central de este espacio. Estamos viendo ahora en este momento el tema de la divina revelación. Y nos dice el Catecismo en el número 54, Dios creándolo todo y conservándolo todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Dios creándolo todo y conservándolo todo por su verbo, es decir, por su palabra. La palabra de Dios es creadora, Dios sale de su silencio, pronuncia una palabra y comienzan a existir las cosas, comienza a existir el mundo. Y ya hemos visto cómo el mundo, la creación entera, contemplando la creación, el hombre puede levantar su mirada y reconocer a Dios como un ser personal, creador, omnipotente, bello, verdadero. Y también el hombre analizando sus propias aspiraciones, la libertad que posee, la aspiración a la justicia, a la felicidad, analizando que en su conciencia está el sentido del bien y del mal, descubre también en su propio interior la presencia, la huella de Dios, la semilla del verbo que está ahí presente en su corazón. Pero Dios no solamente nos da esto, sino que Él mismo sale a nuestro encuentro, se nos autocomunica, sale a nuestro encuentro con su palabra, con la divina revelación, porque quiere entrar en intimidad con nosotros. Y no se puede entrar en intimidad con alguien si ese alguien no se nos da a conocer. Eso es lo que hace Dios con la divina revelación. Se me da a conocer en su misterio y también me da a conocer su plan de salvación. Y eso lo hace a través de dos canales, podríamos decir, a través de dos elementos que son los acontecimientos y la palabra. Por eso hay una historia de la salvación en la que Dios ha hablado, pero también hay unos acontecimientos, hay unos hechos que hablan de Dios, que me hablan de su misterio. De tal manera que la palabra esclarece el acontecimiento y el acontecimiento confirma la palabra. Hay una relación intrínseca entre acontecimiento y palabra. Vuelvo y repito, la palabra explica, esclarece el acontecimiento, pero el acontecimiento confirma que Dios actúa en la historia, que Dios camina con su pueblo. Y hay unas etapas de esta revelación de Dios. Hay unas etapas y nos vamos a detener ahora en esas etapas, 3 etapas fundamentales. Dice en el número 55, esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Después que el hombre pecó, Dios no lo abandona a su propia suerte, sino que sale nuevamente a su encuentro, trata de rescatarlo y siembra en él la esperanza de la redención, de la salvación. Y como decía, pues esto se da a través de unas etapas. La primera es la alianza con Noé. La alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Según sus clanes, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 56. Recordemos que Dios hace alianza con Noé. Después que el mundo se corrompió por el pecado, Dios elige esta familia, Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, y le manda a construir un arca. Esta arca ya era símbolo de la iglesia, por eso hablábamos ahorita con la esperanza de la redención. Y hay otros símbolos, también está la palomita, cuando esa arca se detiene allá en la cumbre del monte, Noé manda primeramente un cuervo, pero el cuervo no es un ave, podríamos decir,
que tenga un sentido positivo o tan positivo, podríamos decir. Sin embargo, cuando manda la paloma recordemos que es símbolo del Espíritu Santo, viene con una ramita de olivo, ese olivo también que es símbolo de ese tronco en el que es injertado el nuevo pueblo de Dios. Podríamos decir que el aceite también que utiliza la iglesia en sus sacramentos es aceite de olivo, aceite de olivo. Hay aquí el símbolo del Espíritu Santo. Tenemos entonces el símbolo de la iglesia en el arca, donde la familia de Noé, es decir, la familia que puso su fe en el Señor, que creyó en la palabra del Señor, entra en esta arca, se salva y llega, podríamos decir, y de él forma Dios un nuevo pueblo, una nueva generación, Pero también el diluvio es signo del bautismo. En el bautismo podríamos decir que quedamos libres del pecado. También por las aguas del diluvio el Señor purifica el mundo del pecado y da origen a una nueva vida. Lo mismo que nosotros también por el bautismo somos redimidos, somos justificados, se nos perdona el pecado original y los personales si nos bautizamos después de adulto y comenzamos una vida nueva. Después, los hijos de Noé y de sus nietos y de sus bisnietos se forman los pueblos. Por eso el catecismo nos dice que se comienza la alianza con las naciones. Y esto hasta llegar a la Torre de Babel, cuando nuevamente el hombre se corrompe, vuelve otra vez la historia del pecado. La historia de la salvación es una historia de gracia y de pecado, así. Pero en el fondo también Dios manifiesta siempre su misericordia y como decía ahorita, no deja de salir al encuentro del hombre y de buscar nuevos medios, porque Dios es amor para rescatarnos, para salvarnos, para llevarnos a la salvación. Con la Torre de Babel, recordemos que hubo una confusión de lengua, el hombre quiso llegar hasta Dios por su propia fuerza, cosa imposible, aunque Dios nos da la gracia de la inteligencia de descubrirle, pero solamente si Él toca nuestros corazones podemos entrar en esta intimidad, en esta comunión profunda con Él. En Babel hubo una confusión de lengua, hubo la aspiración de crear una ciudad, el hombre por su propia fuerza, sin Dios, y Dios nuevamente pues provoca esta confusión, ¿verdad? Esta confusión. Y luego viene entonces la siguiente etapa que surge entonces con Abraham. Y nos dice el catecismo en esta segunda etapa, en el número 59, para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él a Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Con Abraham Dios inicia una nueva historia. Comienza entonces a llamar a un nuevo pueblo. Comienza a surgir un nuevo pueblo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te llamarás Abraham, es decir, padre de una multitud de naciones. Si con Babel hubo podríamos decir una dispersión de las naciones, al Dios llamar a Abraham con el objetivo de formar un pueblo, para que todas las naciones sean bendecidas gracias a él, vemos aquí entonces cómo Dios quiere nuevamente pues reunificar al hombre disperso por el pecado. Y le hace 3 promesas a Abraham. Primeramente le dice, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. La promesa de la tierra. Pero para ello Abraham tiene que despojarse, tiene que salir de su tierra, tiene que poner la fe en ese Dios, podríamos decir, que le llama, y Abraham se arriesga. Y eso es la fe es riesgo también. Nosotros vamos camino a la patria definitiva. Aquí no tenemos ciudadanía permanente, vamos caminos a la tierra prometida. Pero llega a la tierra prometida el que como Abraham sale de su tierra, es decir, sale de sus intereses, se despoja de sus egoísmos, sale del amor
al dinero de este mundo de placer y poniendo su confianza en Dios, se va dejando guiar por Dios, se va dejando iluminar por Él hasta llegar a la tierra de promisión. Pero además también Dios le hace la promesa de la descendencia, esta descendencia se refiere sobre todo a Jesucristo, pero todos nosotros somos hijos de Abraham. Por eso la gran promesa que Dios le hace a Abraham: mira las estrellas del cielo, a ver si la puedes contar, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, a ver si puedes contar cada uno de esos granitos tan diminutos, así será tu descendencia. Y todo el que ha abrazado la fe, todo el que ha acogido el Evangelio, todo el que ha creído en Dios de alguna manera, participa de esta fe de Abraham, participa de esta gracia, y también el Señor le promete, ¿verdad? Nos promete a todos la vida eterna, Padre de una multitud de naciones. Y sigue diciendo el número 60, el pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Es decir, Dios elige un pueblo, elige un hombre para formar este pueblo. De Abraham nacen los siguientes patriarcas: Isaac, Jacob. De Jacob nacen las 12 tribus de Israel, y de ese pueblo de Israel, en ese pueblo de Israel nace Jesús, y Jesús funda ahora el nuevo pueblo que es la iglesia. Y por eso en Pentecostés, si en Babel las naciones, podríamos decir, el hombre se dispersó porque no se entendía por la diversidad de lengua, ahora en Pentecostés por el Espíritu Santo todos los entienden, hay un entendimiento en el amor, en la fe. Dice el libro de los Hechos, aquí hay partos, hay medos, hay elamitas, es decir, Dios funda un nuevo pueblo que es la iglesia, y que entronca con este pueblo de Israel, del que Abraham en esta etapa de la revelación es el primer depositario de esta palabra de Dios, el primer padre en la fe. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la iglesia. No solamente son santos los que forman parte de este nuevo pueblo, estos santos que recordamos, no, también en el Antiguo Testamento estos grandes hombres de Dios, Abraham, Jacob, Isaac, Job, Abel, todos estos también forman parte de este pueblo santo de Dios, y la iglesia los reconoce como santos, y por eso también la iglesia venera la Sagrada Escritura, la tradición, la palabra de Dios revelada al pueblo de Israel. La tercera etapa de este proceso de revelación de Dios es ya la constitución de Israel como pueblo. De ahí que nos diga el Catecismo en el número 62, después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviese como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Ahora Dios pasa a formar un pueblo. Primeramente elige un patriarca, unos patriarcas, pero ahora ya constituye un pueblo como tal. No se es pueblo hasta que no se tiene una tierra, hasta que no se tiene una ley, una constitución. Y esto es lo que hace Dios con Abraham. Lo saca de Egipto para que este pueblo entienda que no fue por su fuerza, no fue por su inteligencia, por su poder, sino que fue Dios quien los rescató de la esclavitud. Hace alianza con él en el Sinaí: tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, y le da una ley, y podríamos decir, le mantienen esta esperanza también a través de los profetas, la esperanza de un Salvador, de un Redentor definitivo que se da con Jesucristo, Jesús, el Verbo eterno del Padre encarnado
en el seno virginal de María, la hija de Sión. Bien, ya sintetizando todo lo que hemos visto en este espacio, primeramente esta insistencia en la que el Señor nos ayuda, nos llama, la insistencia en la vida de oración, San Carlos Borromeo, patrono de los catequistas, y estas etapas en la historia de la salvación, en este proceso en el que Dios se va revelando poco a poco a su pueblo. Que el Señor ilumine cada día nuestra mente, nuestro corazón, nos dé la gracia de perseverar en nuestras oraciones y nos ayude a ser también como Él, maestros, como San Carlos Borromeo, catequistas de nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.